Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos un video especial porque te vamos a hablar sobre el tema de la masonería. Para este video invité al doctor en Derecho, el licenciado Edmundo Becerril. Gracias, Susana, por esta oportunidad. Bueno, pues estamos aquí compartiendo. Él va a compartir sobre un libro, yo voy a compartir sobre este otro y lo que vayamos enriqueciendo al respecto. Queremos hablar de este tema porque hay conocimientos muy puntuales que valientes se han atrevido a denunciar y que muchas veces no se dan a conocer. Muchas veces también porque no implica leer, implica investigar y por eso te queremos compartir lo que nosotros hemos leído. Y bueno, a ver, tú, Edmundo, ¿qué nos puedes compartir respecto a la masonería? ¿Qué es? Que la gente cómo puede saber si es cierto, si son mitos, de qué se trata. Nuestro tema es la masonería y cómo influye en la sociedad, en las políticas públicas. Eh, es un hecho, obviamente existe, es un problema y hay varios autores que han descrito de qué se trata la masonería. Sobre todo, yo me voy a basar en un libro que leí que se llama La Francmasonería, de León Taxil, así se llama, León Taxil, escrito en 1887 y narra de todas sus vivencias, todos los ritos que pasó y cómo se estructura la masonería. Y yo creo que a nuestros tiempos, en el 2024, pues siguen siendo una secta perniciosa, pero con los mismos objetivos. Uno de los objetivos medulares y centrales es acabar con la Iglesia Católica y el cristianismo. Entonces, para eso tenemos varios documentos, el libro de León Taxil, que hice mención, la carta encíclica Humanum Genus, de León XIII, también del mismo año, curiosamente, del mismo año 1887. Fue muy visionario este papa, yo creo que hasta santo yo creo que es santo, y también visualizó los riesgos del comunismo. Se hizo otra carta en donde otra carta encíclica donde visualizó y advirtió de los riesgos internacional, se llama Quod Apostoli Muneris, otra encíclica. Y pues bueno, el hecho es que ahorita vamos a tratar de desglosar este tema. Así es, y fíjate que, bueno, yo voy a compartir sobre, ya en este canal he compartido sobre este autor, sobre este libro, pero es que tiene tantos datos que vale la pena, además de que él ha hecho muchas conferencias, te invito a que lo busques en YouTube, se llama Alberto Bárcena, él escribe este libro, Iglesia y Masonería, las dos ciudades. Y bueno, en este libro él nos advierte desde los orígenes de la masonería también, cómo su raíz viene desde los Rosacruz, y eso data antes de 1717, que es cuando se tiene la fecha del inicio de la masonería, pero desde antes, estos Rosacruces ya plantaban las bases y la línea para dónde querían ir. Es muy importante que nosotros como católicos llevemos y procuremos una vida espiritual, una vida que esté empapada de la sana doctrina, porque precisamente de desviaciones es que surgen estos tremendos errores que es la masonería, donde Satanás se ha llevado muchas almas con el engaño de que adoran a un Dios superior, ¿verdad? El gran, ellos le llaman Gadú, pero en realidad engañan a las personas hablándoles de un solo Dios cuando ellos adoran en realidad a Lucifer, que es Baphomet. De esto nos habla aquí Alberto Bárcena, y nos habla que para ellos Lucifer es el que les da la luz del conocimiento oculto y les habla de una forma positiva al respecto. Cuando en la doctrina católica bien sabemos que Lucifer quiere el mal para nosotros, ¿verdad? Y mete esa cizaña de que seamos como dioses, y precisamente a esto va la masonería, ¿verdad? Querer hacer del hombre su propio Dios y repudiar, no tener una ley de Dios, no obedecer a Dios, no reconocer que hay alguien por encima, sino que ellos quieren construirse, ¿verdad? Por eso ponen sus piedras cúbicas, ellos solo quieren auto hacerse el hombre perfecto. Entonces, también viene a colación, porque es un tema religioso, porque es una secta satánica, pero por eso está muy involucrada el tema de la religión. De alguna manera, ellos sí creen en Cristo, pero lo odian.
Ellos exacto. sí creen en los misterios eucarísticos, pero lo quieren profanar. O sea, al contrario que muchos católicos que medio creen o que unos que no creen, ellos sí creen que existen, bueno, ya en los grados superiores, sí creen en Jesucristo, pero lo odian. Aquí también quiero hacer mención, énfasis a un libro que se llama La sanación de las familias, del padre Yusefo Semakula, en donde él hace, eh, explica que hay consecuencias a raíz de todo pecado mortal, de todo pecado hay consecuencias que se derivan y en perjuicio de, de los que lo cometieron o de ellos mismos o de su propia carne. Y aquí en el apéndice 6, habla de que ha sido condenada la masonería por el Papa León XIII en la encíclica Humanum Genus, y también hay una declaración de el cardenal Joseph Ratzinger, que fue el papa anterior, en la cual eh, ratifican que los fieles que pertenezcan a las asociaciones masónicas se hallan en estado de pecado grave. Aquí agarra todos los grados, desde el grado 1 hasta el grado máximo. Y dice aquí, dijo Benedicto, bueno, cuando era cardenal, Joseph Ratzinger, en la declaración sobre las asociaciones masónicas, Quasitum Est, Congregación para la Doctrina de la Fe, y decía así: se han estado preguntando si ha habido algún cambio en la decisión de la Iglesia en lo que respecta a las asociaciones masónicas, ya que el nuevo Código de Derecho Canónico no las menciona expresamente, a diferencia del código anterior. Esta sagrada congregación está en condiciones de responder esta circunstancia, y que esta circunstancia se debe a un criterio editorial, el cual fue seguido también en otros casos de otras asociaciones tampoco mencionadas, en la medida de que están contenidas en una categoría más amplia. Por lo tanto, el juicio negativo de la Iglesia en lo que respecta a las asociaciones masónicas se mantiene sin cambios, ya que sus principios han sido considerados inconciliables con la doctrina de la Iglesia, y por lo tanto el pertenecer a ellos sigue siendo prohibido. Los fieles que pertenezcan a estas asociaciones masónicas se hallan en estado de pecado grave y no pueden recibir la Santa Comunión. No es de competencia de las autoridades locales eclesiásticas dar un juicio sobre la naturaleza de las asociaciones masónicas que implique la derogación de lo que se ha decidido arriba. O sea, un ordinario, una autoridad de una diócesis, no tiene facultades para derogar lo anteriormente expuesto. Y dice, implica la derogación de lo que se ha dicho arriba. En esta línea, con la declaración de esta Sagrada Congregación emitida en 1981, en una audiencia concedida al imprescrito cardenal perfecto, el sumo pontífice Juan Pablo II, aprobó y ordenó la publicación de la presente declaración, en la que se había decidido en una reunión ordinaria, el 26 de noviembre de 1983. Entonces aquí ya tenemos documentos oficiales de la Iglesia Católica en donde la condenan expresamente. Cabe mencionar que lo que yo comentaba anterior de la raíz de la masonería, los Rosacruces, ya escriben que tenían que dejar el ancho mundo como antes de Adán. Es decir, quitar toda la revelación de Dios a su pueblo y toda la revelación divina. Por eso van directamente contra las escrituras. Y también es importante reconocer que los Rockefeller son iniciadores de una logia de las más satánicas. Y precisamente aquí Alberto Bárcena nos habla sobre un rito, bueno, de acuerdo al rito escocés, un acto que ellos realizan donde se les invita con los ojos vendados, se les invita a dar un paso, les preguntan que qué cruz escogen, que si
que si ellos deciden destruir, dice así, muera la cruz de la destrucción y tienen que pisar un crucifijo y luego dicen y viva la cruz de Baphomet que alumbra. Entonces, si te fijas, es algo diabólico, es algo totalmente opuesto a nuestra fe y como dice Edmundo, odian a Cristo. Ellos creen en Cristo, pero de una forma perversa lo odian como Satanás, ¿no? Entonces, esto es ya de los grados más altos, ¿verdad? Y precisamente la logia Rockefeller acepta a partir de los grados más altos, o sea, de los más diabólicos, de los más satánicos. Y no nada más eso, sino que también el, este, Y también abundando en lo que dices, Cristina Martín Jiménez, una escritora española, en su libro, en un libro que tiene, señala que la masonería de los Rockefeller, solamente pueden entrar a la masonería de los Rockefeller los que tienen grado 33, o sea, los mayores, los más satánicos. mira, aquí voy a leer breve lo que nos comenta Alberto. Dice, en 1785 se constituyó en Nueva York la logia Colombia de la Orden de los Illuminati, de la que procede la gran logia Rockefeller, que perpetúa el designio fundador, un mundialismo en el sentido de Weishaupt propugnaba. Es preciso establecer un régimen de dominación universal, una forma de gobierno que se extienda por todo el planeta. Es preciso conjuntar una religión de hombres infatigables en torno a las potencias de la tierra, para que extiendan por todas partes su labor siguiendo el plan del orden, a saber, la desaparición de las soberanías nacionales a favor del proyecto Illuminati, un nuevo orden mundial, en el más profundo sentido del término, la transformación del paradigma humano, destruyendo cualquier resto de la herencia cristiana desde el poder democrático, desde un poder democrático. Y también es importante que la iglesia rechaza, es precisamente excomunión quien pertenece a la masonería, porque no puede ser católico y ser masón, precisamente porque vas en contra del reino de Cristo, porque su fin de la masonería es destruirlo. Y lo que rechaza también la iglesia es el secretismo de la masonería, porque sus adeptos tienen que obedecer a ciegas, o sea, les encargan ciertas cosas y nunca pueden ver los fines últimos de lo que están obedeciendo. Y bien nos dice Alberto Bárcena, dice, ¿quieres saber cuánto domina la masonería tu país? Identifica qué tanto está legalizado el divorcio, el aborto, la ideología de género. Y si te fijas, todas estas leyes van en contra del plan de Dios, ¿verdad? La familia, la vida, como dijo Dios, henchid la tierra, multiplíquenla. Entonces, pues son puntos muy importantes, ¿no crees? Sí, sí, entonces nos estamos enriqueciendo con diversa literatura que hemos leído y yo quisiera compartir, por ejemplo, algunas anécdotas que recuerdo de este autor que se llama León Taxil, francés, en el que menciona, él fue, como escribía artículos en contra de la Iglesia Católica, era un posible candidato para ingresar a las filas de la masonería. Y en un momento, en su libro, él escribe, a ver, si dos niños se ponen de acuerdo para matar a su mamá, pero en un momento dado uno se arrepiente, eh, el que no se arrepintió podrá acusar de traidor al arrepentido. Entonces él nos explica, pues no, porque la lealtad está ordenada hacia el bien, nunca hacia el mal. Cuando hay un acuerdo de voluntades para hacer el mal, eh, no se puede llamar lealtad a su acuerdo de voluntades porque es una componenda, es una confabulación que es para el mal. Pero cuando se trata de una virtud que es la lealtad siempre busca el bien. Este autor menciona que hay una serie de juramentos en sucesiones y dicen así, prometo, hacen conjuros muy fuertes, dice, prometo que no revelaré nada de lo que aquí acontezca y pido que me degollen y que me cuelguen para escarmiento de los futuros traidores. Entonces, ya se inician sucesiones, él menciona, es un libro bastante largo que lo leí hace tiempo y estoy haciendo remembranza de los principales aspectos.
Él menciona que aunque hay diversos tipos de logias, de grados y de sectas satánicas, todas en sí tienen en común tres grados base. Uno es el de maestro, el de Rosacruz y el Kadosh. A mí me da la impresión que es como si fuera la iglesia del inframundo. Ya ves que nosotros tenemos el diácono, el presbítero y el obispo. A mí, en mi opinión personal, a mí me da la impresión de que es una educación, pero del inframundo. Entonces, tratando de igualar. Entonces, el maestro, y para llegar a ser maestro, tienen que pasar unas ciertas ritos y aparte es una sacadera de dinero. Te vamos a decir la palabra simbólica o religiosa y aquí ponen otra palabra, ¿no? Entonces, y para descubrir la siguiente palabra, tienen que desembolsar y es un sacadero de dinero en donde no objetan. Luego, para obtener el grado de maestro, dicen, no. Este, las anteriores palabras no servían para nada, pero te vamos a revelar la verdadera para que logres tener el grado. Y en la experiencia de León Taxil dice, nadie objeta, dice, si no servían para nada, pues devuélveme lo que te di. Entonces, pero nadie objeta, nadie responde, todos obedecen. Entonces, y así van subiendo de grados, y el hecho es que para ser Rosa Cruz, tienen que demostrar ser asesinos. Entonces, hay un rito que él describe en el sentido de que le dicen al candidato, ¿sabes qué? Fulanito nos ha traicionado. ¿Tú sabes cómo deben de pagar los traidores? Bueno, pues quitándoles la vida. Entonces, hacen un rito en donde le dicen, tú no vas a ver quién es, para que no te comprometas. Hacen un rito en donde le vendan los ojos y de hecho es que nada más vas a palpar un corazón latiendo, te vamos a dar una daga y en un momento dado te entierras la daga. Ese es tu único trabajo. Entonces le vendan los ojos, palpa un corazón latiendo, te dan una daga y oye, candidato, que quiere ser Rosa Cruz, oye los gemidos de un amo pasado. Entonces, oye así como que... Entonces, cuando él palpa el corazón y le entierra la daga, sube, porque le demostró ser asesino. Pero en su momento nunca se enteró. Pero en realidad no estaban matando a ninguna persona, estaban matando a una cabra. Pero ya, Es un rito, es una práctica psicológica. Es un rito diabólico. Conciencia. Es un rito diabólico donde matan su conciencia. Matan su conciencia. Y así nos va explicando grado por grado. Y el hecho es que dice que este autor, los grados más altos es el K2, que es el grado 30, y los 31, 32 y 33 son grados administrativos. Pero, que ya es el satanismo abierto y descubierto, que inician sus sesiones con una serie de blasfemias a Dios, con un cuchillo le hacen así al cielo, y habla de varias organizaciones que están anexas, por ejemplo, los carbonarios, en aquel entonces en Francia eran una parte en Italia, una parte de los masones que también les ayudaban a ellos a hacer revueltas. Y el hecho es que pues están difuminados en todo el mundo. Habla también de las sectas masónicas femeninas. Y él dice que podrían tener una careta, unas sectas de filantropía, cultura y derechos humanos, cosas. Pero en realidad no se trata sino más que del harem, así, palabras textuales, harem de las logias masculinas, decía así, donde se practican toda clase de orgías que por el pudor
no puedo describir. Entonces, bueno, uno de los grandes objetivos, como vamos armando toda esta información con las condenas, los documentos papales, con las encíclicas de León XIII, de Benedicto XVI, en donde nos van diciendo que debemos de rechazar estas organizaciones secretas. Hay más organizaciones secretas en este libro de Sanación de las Familias. Menciona varias organizaciones secretas que también están asociadas a la masonería. Por ejemplo, en Estados Unidos podría ser la Skull and Bones, es calaveras y huesos. Que surgen las universidades de Estados Unidos. Que surgen las universidades. Y ahí captan de pudiente, y ya de mañana acomodan en... Lo supe del libro de Cristina Martín Jiménez, de Los Amos del Mundo. Hay los druidas, hay muchas organizaciones secretas. Y la ONU también es una organización pantalla que está totalmente al servicio de la masonería. La mayoría de las personas de ahí terminan involucradas en la masonería o están ahí precisamente por ser miembros de la masonería. Y fíjense bien lo que decía aquí. Dice el Papa León XIII en 1887. Dijo, es tan inminente el riesgo de tan atroz y porfiada guerra contra el hombre cristiano, en tan inminente riesgo, que es nuestro deber indicar el peligro, señalar a los adversarios, resistir cuanto podamos a sus malas artes y consejos para que no perezcan eternamente aquellos cuya salvación nos está confiada, y no solo permanezca firme y entero el reino de Jesucristo, que nos hemos obligado a defender, sino que se dilate con nuevos aumentos por todo el hombre. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? El masón el autor León Taxil que yo leí, fue un ex-masón, es un ex-masón arrepentido. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay esperanza. Él escribe que podrían matarlo, él asume el riesgo de que lo podían matar, pero sintió en su deber, en su conciencia moral, escribir lo que vivió para advertir a las futuras generaciones. Y las futuras generaciones, pues somos nosotros. Exacto. Y fíjate, también otra de los pronunciamientos de los papas, aquí hay uno de Pío IX, que él llamó a la masonería la sinagoga de Satanás. Y dice, en su célebre alocución de 1865, dijo Pío IX, estas sectas coaligadas forman la sinagoga de Satanás y, en posesión de la fuerza y de la autoridad, dirigen audazmente sus esfuerzos a reducir a la Iglesia de Dios a la más dura esclavitud. Ellas, las logias masónicas, querrían, si fuera posible, hacerla desaparecer del universo. Esta perversa sociedad, llamada vulgarmente masonería, debe ser impía y criminal, puesto que huye de la luz, y según el apóstol, el que obra mal aborrece la luz. Nos reprobamos y condenamos dicha sociedad masónica y las sociedades del mismo género que, aunque distintas en apariencia, conspiran contra la Iglesia. Tales sociedades tienen un solo pensamiento y marchan hacia un solo fin, a saber, anonadar todos los derechos divinos y humanos. Eso fue el 9 de noviembre de 1846 y es cuando también citó secta secreta salida del seno de las tinieblas para la ruina de la religión y de los estados. Porque los papas advertían, lo que querían era iniciar la masonería destruyendo las coronas para quitar de la autoridad la idea de que es algo venido de Dios. Y entonces instalar las democracias, y a través de las democracias podían infiltrarse en todos los países, como lo hemos visto. Y también a mí me llama mucho la atención, Alberto Bárcena cita este grito de Guadalajara de Plutarco Elías Calles. Bien sabemos que la masonería ha tenido un gran papel en México, en el gobierno, ¿verdad? Ha estado siempre participando negativamente en nuestro país. Y fíjense que este grito de Guadalajara de Plutarco Elías Calles va muy ad hoc a lo que estamos comentando, 1934. Y esto es un ejemplo para que veamos que van a una misma, o sea, generación tras generación, pasan los siglos y siguen trabajando para destruir la iglesia. Dice, el 20 de julio de 1934, el general Plutarco Elías Calles, considerado el jefe máximo de la revolución, acompañado del presidente electo Lázaro Cárdenas y del gobernador del estado de Jalisco, Sebastián Allende,
Desde el balcón central del Palacio de Gobierno pronunció un discurso conocido como el Grito de Guadalajara, en el cual expresó: la revolución no ha terminado. Los eternos enemigos la acechan y tratan de hacer nugatorios sus triunfos. Es necesario que entremos al nuevo periodo de la revolución, que yo llamo el periodo revolucionario psicológico. Debemos apoderarnos de las conciencias de la niñez, de las conciencias de la juventud, porque son y deben pertenecer a la revolución. Es absolutamente necesario sacar al enemigo de esa trinchera, donde está la clerecía, donde están los conservadores. Me refiero a la escuela. Sería una torpeza muy grave, sería delictuoso para los hombres de la revolución que no arrancáramos a la juventud de las garras de la clerecía y de las garras de los conservadores. Y desgraciadamente la escuela, en muchos estados de la República y de la misma capital, está dirigida por elementos clericales y reaccionarios. Al día siguiente, el Bloque Nacional Revolucionario de la Cámara Federal de Diputados presentó el proyecto de reforma al artículo 3 constitucional, en el cual se proponía la educación de carácter socialista. Y vemos como Alberto Bárcena también nos dice que toda revolución ha surgido de las logias masónicas, porque las revoluciones, si vemos en la historia, siempre tienden a ser anticristianas, siempre tienden a destruir templos, a quitar las propiedades, ¿verdad?, a la iglesia, y también a dejar en la calle a los religiosos, a martirizarlos. Y como hemos visto, bueno, últimamente salió una película de la Vende, ¿verdad? Que es donde también nos habla el escarnio que tenían contra los católicos. Y bueno, algo más que se comentar. Sí, quisiera decir algunos párrafos relevantes de esta encíclica de Manuel. Dice que mucho tiempo ha que trabaja la masonería tenazmente para anular en la sociedad toda influencia del magisterio y autoridad de la iglesia. Por eso proclaman y defienden por doquier el principio de que iglesia y Estado deben de estar por completo separados. Y así excluyen de las leyes y administración del Estado el muy saludable influjo de la religión católica, de donde se sigue que los estados se han de constituir haciendo caso omiso de las enseñanzas y preceptos de la iglesia. Entonces, esta separación de iglesia-estado que vivimos, a raíz de la luz de este documento, parece ser que es un principio masónico y que se ha utilizado como justificación de que el gobierno no debe ser, es para todo, pero hay una intención equivocada de fondo, que es que Dios no se meta en la política pública, que Dios no se meta en las escuelas, que no se meta en la doctrina de religión, en los contenidos de texto, que no se meta en la legislación, que no se meta en la legislación del matrimonio. Y así, ¿qué es lo que va sucediendo? Que van surgiendo leyes que rompen el orden natural, que rompen con la ley de Dios, y por eso tenemos así el aumento de los divorcios, Toda esta ingeniería social. No la, surge de la nada. la redefinición del matrimonio y toda esta ingeniería social que viene precisamente impregnada en las logias masónicas. De hecho, hay un autor que se llama Mariano Cuevas, de Historia de México, que es un sacerdote jesuita, en donde él habla de Antonio López de Santana con su plan de Casamata. Y él dice que él ya estaba entregado a las logias masónicas y eso fue uno de los factores que contribuyó para combatir, traicionar a Agustín de Iturbide, el primer gobernante de México. Que Agustín de Iturbide, emperador de México, combatió frontalmente a la masonería. Por eso lo borraron de la historia. Y nada más dicen, no, el primer mandatario es Guadalupe Victoria. Y si hablan de Agustín de Iturbide, un párrafo así de este tamaño, no es tan importante. Pero realmente es el que nos dio patria y es el que combatió a los masones. Exactamente. Y bueno, hay mucha literatura, bueno, como nos advierte Alberto Bárcena, hay una buena y una mala, ¿verdad? Y una que habla muy bien de la masonería y que es así como una filantropía, como si fuera un club, que son muy buenos, etcétera, pero tiene un trasfondo diabólico, que no te lo van a platicar, y precisamente este libro que nos comparte Edmundo es de un testimonio de alguien que salió
por gracia de Dios, de la masonería y que se arriesgó su vida para darnos a conocer esto. Y también es cierto que no debemos de ser ingenuos. Muchas veces pensamos que vivimos un estado laico y que nada más es para quitar a Dios y al cristianismo de la escuela, pero hemos vivido muchas veces obedeciendo cosas de la masonería que no nada más es lo que te decimos, sino que usan mucho esoterismo, usan la cábala, mezclan las creencias, incluso también mezclan creencias egipcias. Hay otro libro que se llama, es de unos evangélicos, El último papa. Claro que hay que tener mucho discernimiento para la lectura de ese libro, ¿verdad? Pero ahí hay un bloque donde aborda mucho sobre la masonería y ahí habla de la raíz de por qué la devoción a Isis, ¿verdad? Y por qué también tienen ese dios andrógino mezclado, mitad hombre, mitad mujer. Esta ideología de género, el transgénero, es lo que impulsa el repudio a la naturaleza a toda la creación de Dios, ¿no? Y tiene mucho en relación con todos esos grupos de poder, por ejemplo, también del sionismo, la masonería viene a servir a la destrucción del cristianismo. Es decir, hay un texto de la Biblia donde dice que los poderosos se han unido contra tu ungido, dice la palabra de Dios. Y la palabra es tan actual en esos tiempos también porque los grupos de poder más altos se han unido en contra de Cristo. Y a nosotros los católicos nos corresponde ser luz y seguir testificando nuestra fe con valor. Y por eso queríamos compartir sobre este tema contigo, esta literatura, y pues esperamos que no sea el último. Si te ha gustado compartir, salvo que ahorita quiera enriquecernos un poquito más, pero por mi parte yo pienso que hemos abarcado bastante de esto. No es todo, te digo, es nuestro deber seguirnos empapando. Hay muchos sacerdotes muy valientes que muchas veces eran tirados no, está exagerando el padre. Pues resulta que no, resulta que aquí nos dice este libro que los últimos 3 siglos se cuenta como esta incompatibilidad entre la Iglesia Católica y la masonería. Por eso se llama dos ciudades, porque es totalmente opuesto y lamentablemente el que es vencido es el que no sabe que está siendo atacado. Muchas veces somos los católicos y el enemigo sigue infiltrándose en todas las instituciones que puede, en colegios, en escuelas, en la iglesia, en todas partes. Entonces tenemos que ser muy agudos, muy astutos. Bueno, yo con esto cierro, pero dejo la palabra a Edmond. Sí, también hablan en el libro que leí, habla de hablan de que son hijos de Irán para aquí, Irán para allá, pero ya él lo explica que Irán son los descendientes de Caín. ¿Y quién fue Caín? Pues el que mató a Abel, es el primer homicida de la humanidad. Entonces, están totalmente alineados. También evocan mucho a Salomón, pero cuando Salomón tuvo una vida perdida, en el lapso de vida que tuvo, en donde adoró a los dioses extranjeros, fue idólatra y se metió con los dioses extranjeros y tuvo una vida licenciosa muy reprobable. Parece ser que después se repitió Salomón, pero ellos se enfocan a venerar la etapa de la perdición de Salomón. Y el hecho es que, pues mira, si León Taxil se arrepintió, los que son masones, pueden arrepentirse también. Y es lo que da sentido a nuestra vida, dar nuestra vida por la verdad. Y pues hay muchas cosas que decir, ¿no? En última instancia, lo que nos estamos jugando es la vida eterna, la vida eterna. Y esta vida es como un flechazo en relación a la eternidad. Y pues bueno, nada más queríamos compartir un breve panorama de lo que estas sectas son, para que no acepten pertenecer a ellas, no den su nombre para pertenecer a ellas. Si los que ya están adentro renuncian a ellas y hagan una oración especial, porque hay efectos de los pecados, de esos pecados mortales, hay efectos negativos que repercuten hasta en sus propias familias. Entonces, es necesario decir no a todo esto, a toda esta avalancha, que yo creo que también toda esta ideología de género proviene y emana, se alimenta de este tipo de logias satánicas, que muchas veces muchos políticos, muchos diputados, gobernadores, pertenecen a estas logias. El llamado es que recapaciten, reaccionen y que se arrepientan. Y pues bueno, nada más era eso.
Muchas gracias. Nuevamente, no te dejes encandilar, que son filántropos, que eso, que lo otro, que hay un saber oculto, que Alberto Bárcena siempre recuerda. Jesús dijo que Dios ha revelado todo a los sencillos y a los que Dios les quiere revelar. Es decir, no hay un saber oculto que Cristo no nos haya dado a conocer. Cristo es la verdad y la vida. Y bueno, Dios te bendiga. Muchas gracias por llegar hasta aquí y esperemos que te haya gustado este contenido. En caso de que quieras que sigamos hablando más sobre este tema, pues no lo haces saber en los comentarios. Gracias y muchas gracias, hermano. Gracias.